El Batallón. ¿Qué tal? Bienvenidos al Batallón. Por fin, sé que me tardé, una disculpa. Review Hyvis MS3. Este audífono híbrido, un dinámico y dos Balance Armature. Como saben, yo no soy tan fan de los Balance Armature, pero creo que mi opinión podría empezar a cambiar a partir de este audífono porque me gustó bastante. Con eso abro, me gustó bastante. La construcción es increíble. O sea, de hecho, yo creo que es el audífono más bonito que tengo hasta el día de hoy. Ya lo estuve usando. Yo tenía miedo de que por ahí se me fuera como a descarapelar o a rayar. Y la verdad es que hasta ahorita ha aguantado bien. Como pueden ver. Sí se ensucia un poquito, pero en sí buena calidad. El cable les he dicho que muy bueno. Eso sí, les advierto de una vez. No necesitan comprar el cable 4.4. Esta cosa lo mueve. Es más, hasta los celulares lo mueven. Entonces con el 3.5 está bien. Yo sí exageré al pedir el 4.4. Pero es un muy buen cable. Y creo que lo que voy a hacer es que se lo voy a poner a algún otro audífono que sí necesite cable balanceado. Si lo piden en 3.5 está bien, sin problema. Viene la review. Me tardé porque son 3 filtros. Y los quise probar así como que a detenimiento. Y vamos a empezar. Filtro con el que viene. Tú cuando lo compras, viene con el filtro. Es más, vamos a sacar los filtritos para que los vean. Para que sea más fácil. Ya había hecho el unboxing, pero para que vean la cajita está muy bonita. Aquí los filtros pueden ver que es un rojo, un como plateado y el otro es un como bronce. Que al menos a mí cuando me llegó traía ese que es como bronce. Bueno, te pones este audífono con ese filtro color bronce. Y lo voy a poner mientras aquí, te lo decimos. Y te impresiona la primera escucha. Contrario al TRN Conch que te ponen el peor filtro que trae para que lo pruebes. A mis gustos, ahorita voy a hablar de los tres. Te pusieron el filtro que más impresiona. ¿Por qué? Porque tiene buenos graves, muy claritos. Y tiene unos agudos medio elevados que no lastiman. De hecho les digo, son sensibles a los agudos. Van a poder usarlo con cualquiera de los tres filtros. Si acaso este es el que más agudos tiene, yo siento que no van a tener problema. Pero ¿por qué impresiona? Porque te lo pones y el soundstage es muy amplio. La separación de instrumentos es muy bonita. Entonces fue una gran primera impresión con ese filtro que es como color bronce. Así es que muy bien ahí por Hyvis. Muy muy bueno. ¿Cómo lo describiría? Aparte de que todos los aspectos técnicos son muy buenos. Yo creo que es una firma estilo Harman. Con graves ligeramente elevados. Unos agudos también elevados. Y los medios no están tan escondidos. Entonces sería como una Harman cortita. Porque los medios suenan bonito. A mí me daba miedo que al tener Balance Armature, como por ejemplo con el KZ Pro X, que tiene unos agudos terribles. Al tener Balance Armature, no. Este sí los tiene muy, muy bonitos. Yo no sé si sea que está muy bien diseñado o sean los drivers Knowles. Yo nunca había probado los Knowles. La verdad es que sí suena muy bonito. Así es que este filtro, a mí, Carlos, este filtro, el bronce, fue el que más me gustó. A mis gustos personales. Ahorita vamos a hablar de los demás. Siguiente filtro. Que es como el plateadito o blanco. Para mí, ese fue el filtro el que menos me gustó. Está como X. ¿Por qué? Porque se lo pones y sí suena muy X. Suena a un audífono cualquiera y más barato. Me imagino que quisieron hacerlo como el más equilibrado, pero no le salió. Definitivamente a mí ese filtro al menos no me gustó. Suena muy genérico. Y te diría, pues para ese filtro, pues mejor cómprate un audífono más barato. Estás hablando de $120. Un audífono normal de 30 suena así. Entonces, a mí ese filtro no me gustó nada. De hecho yo ni se lo hubiera puesto. Pero bueno, para gustos hay. Si tú se lo pusiste y te gustó, bien por ti. Y está, bueno, el rojo. Creo yo, mi impresión es que este va a ser el más popular. Al menos en Latinoamérica, por el estilo de música que escuchamos y las firmas que nos gustan. El rojo, ¿cómo suena? Es una firma en V, con los subgraves y graves muy elevados. No diría que llegan a ser bass. Si eres amante de los graves, puede que te falten, pero te diría, pruébalo. Porque vas a encontrar una firma muy bonita, con unos graves súper potentes, pero muy limpios. Suenan muy bien.
Aquí en esta firma sí los medios se sienten atrasaditos, no como con el color bronce que digo que suenan muy bonitos. Ligeramente atrasaditos, pero suenan bien. Y los agudos, muy bonitos. No llegan a ser tan elevados como con el color bronce, pero están cercanos y muy buen detalle, muy buena separación. Y es el filtro más divertido. Y la verdad es que aunque yo les digo que el bronce fue mi favorito y es el que traigo puesto porque es el que más uso, este es el primer audífono de filtros que sí me hace querer cambiar los filtros. Todos los que les había traído, hay uno, se lo dejo y ya la fregada, no se lo vuelvo a cambiar. Bueno, este sí llega el momento en el que digo, ay, se me antoja usar el rojo. Entonces, está muy bueno el filtro rojo, está muy divertido y los graves están increíbles. Graves y agudos muy buenos con el rojo. Las ear tips, la verdad es que están bien las que trae. Y algo curioso de este audífono es que aunque le cambies las ear tips, su firma no cambia mucho. Entonces yo ahí sí te diría, no es que te recomiende una ear tip abierta o cerrada, busca la que te quede porque el cambio no es tan notorio. Amplificación, tu celular lo mueve. O sea, de veras, esta cosa no está nada de amplificación, por eso se me hace raro que sí lo hayan vendido con 4.4. O sea, yo lo probé aquí y fue una exageración. O sea, no, con tu celular lo mueve, pero obviamente si tienes un dongle que te gusta, un amplificador un DAC que te gusta, una firma en especial, pues pónselo para que suene mejor o más a tus gustos. Comodidad, es muy cómodo. Yo diría que hasta si eres de oído pequeño te va a quedar bien. Solo que si ya tengas un oído mega pequeño puede que te llegue a molestar, pero yo siento que está muy bien. Yo que soy de oído grande y oreja grande sin problema. ¿Y qué más les puedo hablar de esto? Pues es que les iba a decir con qué se amplifica, pues con lo que sea. Entonces eso ya. A ver, ahora sí, conclusión por el precio. Precio normal $120, o sea, sí es una lanita. La verdad es que muy seguido está en oferta. Yo les conté en el unboxing que fue una ganga, yo lo conseguí por menos de 60. Yo les diría que de 100 para abajo, compra segura. ¿Por qué de 120 para arriba no? Porque puede que les llegue a gustar más algún otro audífono con otra firma. Y ya de $120 para arriba ya hay algunos planares muy buenos. Ya por ahí podrías conseguir un Kato, que a lo mejor es más tu estilo, no sé. Por $120 por ahí anda el S12 Pro. Que por cierto, el S12 Pro suena muy similar a este con el filtro rojo. Aunque ya me hizo dudar a mí cuál me gusta más. Creo yo que me gustó más este con el filtro rojo que el S12 Pro. Entonces es el único motivo por el que les diría, si están $120 pueden ir por él, pero yo les diría, espérense una oferta, no sean desesperados. En las ofertas de AliExpress lo he visto hasta en 90, entre 80 y 90. Ya por ese precio yo sí diría que es una compra segura. Me han preguntado mucho por el Ballenas. Tuve la oportunidad, ya esto es cuestión de gustos, de en una reunión con unos amigos también audiófilos, de probar el MS3, el Ballenas y el MS5. Tampoco es que los haya probado 2 horas cada uno, a lo mejor los probé 15 minutos cada uno. A mí, Carlos, de esos 3 de Heidi, el que más me gustó fue este. O sea, yo sí les recomendaría este por sobre el Ballenas y está más barato. Se lo recomendaría por sobre el MS5 y está más barato. Entonces, muy buen audífono. La verdad es que yo tenía mis dudas con Heidi porque por ahí tuve una mala experiencia con el primer producto que les compré. Y aquí ya me ganaron. La verdad es que sí entra en mi top de audífonos. Está muy bueno. Y aparte de eso está precioso. O sea, no le puedes pedir más. Les digo, yo los quiero hacer ahorrar, así que les digo, espérense una oferta y consíganlo en 90, 100. Pero si ya se te queman las habas y lo quieres por 120, ya ahorita que lo estaba meditando, pues sí, yo diría que sí lo vale. Lo único que sí digo, no manches, Heidi, danos un case. ¿Cómo crees que una bolsita pinchurrienta? Ay, sí, la verdad, tache. Es mi única queja de este audífono, que te dan una bolsita. Ya vieron que hice el unboxing del King Luan que cuesta menos de $50 y nos dieron un case de imitación piel. Entonces, a ver, yo sé que los directivos de Heidi ven este canal, los inversionistas, ¿no? No sean ingratos, pónganos un case, ¿va? Bueno, hasta aquí llegó el unboxing, muchas gracias y nos vemos en el siguiente video, adiós.